Bienvenidos a esta edición del ciclo de conferencias de las artes, organizado por la Facultad de Artes. Mi nombre es Guillermo Santos, yo soy el coordinador académico del programa de posgrado en fotografía de la facultad. Y quiero darles la bienvenida a ustedes hoy y a Holly Andrés, que nos acompaña. La charla de hoy reúne o se apoya en una coyuntura especial, que es una alianza que la Facultad de Artes, a través del programa de la especialización en fotografía y de la decanatura, establecieron con el Fotomuseo, con ocasión de la Bienal Internacional de Fotografía que se desarrolla actualmente en la ciudad, que seguramente ustedes han escuchado por ahí en varios medios de comunicación, que es uno de los principales eventos como del movimiento fotográfico en la ciudad, que se ha desarrollado ya de manera continua durante los últimos años y que reúne cada 2 años un grupo clave de artistas internacionales que trabajan sobre, con o usando la fotografía, y que en esta ocasión gira alrededor de la idea de la fotografía construida. En ese contexto, la universidad y el Fotomuseo se han aliado y hemos invitado a Holly Andrés, que es una de las artistas que participan en la Bienal, que está exponiendo actualmente su obra en la Galería de Art Nexus en el centro de Bogotá. Están todos cordialmente invitados a ver su exposición también. Holly es una artista norteamericana, originaria de Portland. Ella les hablará ampliamente hoy del carácter de su obra. Holly ha estado en exposiciones individuales en Nueva York, en Los Ángeles, en San Francisco, en Atlanta, en Seattle, Estambul, Turquía. Su trabajo ha aparecido en plataformas muy importantes como el New York Times Magazine, la revista Time, Art in America, la revista Exit, Oprah Magazine, Elle Magazine. Su trabajo también se ha perfilado como la ha hecho perfilarse como una de las 15 artistas emergentes menores de 35 años más importantes de la costa oeste de los Estados Unidos. Y espero que disfruten la charla en la que Holly les presentará con mayor profundidad el trabajo de ella. Muchas gracias, bienvenidos. Los dejo en las manos de Holly. Buenas noches. Thank you all so very much. Muchísimas gracias a todos por venir aquí a escucharme hablar de mi trabajo. Estoy sumamente honrada de presentar mi trabajo ante un público tan comprometido e interesado. Quisiera agradecer muy especialmente el Departamento de Fotografía, la facultad, los profesores y el personal. Guío ha sido fantástico, también Esteban, Ana y Virginia. Anoche tuve la oportunidad de compartir mi trabajo con los egresados del Departamento de Fotografía, quienes van a presentar su trabajo el próximo viernes, y estaba muy impresionada con el calibre de su trabajo, y les deseo lo mejor para todas las exposiciones que vengan en el futuro y también en sus proyectos artísticos futuros. Quiero también agradecer mucho la coordinación de la Bienal Fotográfica y todos los patrocinadores que volvieron posible este evento. Como muchos de ustedes lo sabrán, el tema de Fotográfica Bogotá 2015 es la fotografía constructiva. Entonces, la fotografía construida. Estoy muy contenta de haber podido participar alrededor de este tema, porque pude conocer a varios artistas que trabajan alrededor de este tema de varias partes del mundo. Un fotógrafo canadiense, Jeff Wall, dijo que somos más bien, digamos, campesinos que cazadores. Y en lugar de utilizar una cámara de manera convencional, documentarista, cazando un poco
buscando los momentos decisivos, como, como campesinos, como trabajadores de la tierra de alguna manera. Utilizo la cámara para documentar procesos que toman más tiempo. Y entonces, si miramos mi trabajo, examina de alguna manera una narrativa personal que ha sido para mí una temática recurrente. Stories from a Short Street, historias de una calle corta, fue la primera pieza de trabajo que hice después de terminar mi maestría y fue finalmente inspirada por mi experiencia de haber crecido en una familia de 10 hijos, entre los cuales era yo la última, la más joven. Y entonces para esta serie creé una serie de hermanos ficticios que están inspirados en arquetipos de mi familia. Como podrán ver, son bastante fáciles de reconocer. Y los nombres de mis hermanos son Sean, Tom, Becky, Shelley, Jerry, Jesse, Julie, Nate, Nikki y moi-même, y yo mismo, perdón, Holly. Cada una de estas imágenes fue construida para recrear un momento específico y presentar un retrato psicológico. El nombre de la calle en la que crecí es efectivamente Short Street, la calle corta, pero también se refiere a la naturaleza fugaz de la memoria y de la infancia, así como el momento decisivo que define la experiencia fotográfica. Entonces, solo quisiera primero mostrarles esta primera foto porque es la primera imagen de esta serie que creé y finalmente inspiró todo el proyecto. Fue influenciada por una experiencia que tuve con la hipnosis. Durante años, luché con una fobia horrible del viaje y me estaba preparando para un viaje a Boston y intentando encontrar un remedio rápido visité un hipnoterapeuta. No sé cuántos de ustedes han sido hipnotizados. ¿Algunos de ustedes han sido hipnotizados? Pues como se podrán imaginar, es una experiencia bastante reveladora. Cuando estaba en este estado alterado, el terapeuta me preguntó si me podía acordar de la primera vez que había experimentado esta ansiedad paralizante. Y de una vez me acordé de un incidente en el que mi hermana mayor me estaba peluqueando antes de la cena y descubrió piojos en mi pelo. ¿Cuántos de ustedes han tenido piojos o conozca a alguien que ha tenido piojos? Bueno, pues es bastante común, ¿cierto? Pues increíblemente fue la primera vez que esto le pasó a mi familia, la familia Andrés. Y desde que se descubrieron los piojos en mi pelo, toda mi familia se volvió histórica. Mi hermana se saltó encima de una silla, mi mamá no sabía qué era, entonces lo puso en un frasco y se lo llevó a una farmacia para saber qué era. Y durante su ausencia me pusieron en cuarentena en el baño, mientras todos mis hermanos estaban poniendo sus cepillos, peines, pasadores en agua hirviendo para desinfectarlos. Y pues había colegio al día siguiente y yo me acuerdo que me sentía muy avergonzada y muy marginada. Y cuando mi mamá volvió, mis 9 hermanos estaban así en fila y cada uno debía pasar enfrente de mi mamá para que le quitara los piojos con un champú medicinal. Y entonces mientras estaba bajo hipnosis, volví a vivir este momento de manera más clara que el agua. Pude sentir mis deditos pasando por el mantel de la mesa. Podía oler la loción para pelos, pude oler el olor de las papas y de la salsa que íbamos a comer para la cena. Podía sentir la luz en mi cara. Y fue también en este momento, bajo hipnosis, que pensé, wow, esto podría ser una foto bastante interesante en realidad.
Entonces, mis tempranos fundamentos en pintura abstracta y mi trabajo fotográfico han claramente, digamos, nutrido mi trabajo estético, que también ha sido muy influenciado por mi educación católica. Aquí pueden ver una referencia a la Última Cena, cuando aquí, por ejemplo, esta camada de gatitos en el granero alude claramente a una escena de la Natividad. Y así como en todas las otras imágenes de Short Street, la autoridad adulta y la supervisión permanecen notablemente fuera de la imagen. Mi educación en casa era una especie de tierra sin leyes. No había hora para acostarse, no había restricciones de lo que se podía ver o no ver en televisión. Y hay muchos niveles que traté de retratar en este retrato de mi hermano. Como pueden ver, su imponente sombra masculina proyectada contra la pared se superpone a una pintura del antiguo oeste americano. Y está llevando calzones largos, muy patrióticos, y hay una cabeza de venado embalsamado en la pared, porque pues la taxidermia era un pasatiempo muy apreciado en mi familia. Y realmente es solamente el venado que tiene un contacto visual directo con el espectador, y parece casi estarle susurrando secretos a la sombra del niño. Estaba tratando aquí de mostrar algunos de los temas, rasgos y valores que me transmitieron mis hermanos. La región en la que crecimos, Missoula, en Montana, tenía claramente una influencia muy importante en estos personajes y la tiene todavía. Pero como en todas estas imágenes hay algo irresuelto, y es mi esperanza, de alguna forma, de lograr crear una tensión entre el pasado, el presente y el futuro. Otra anécdota, cuando tenía 6 años, me hicieron este corte de pelo bastante primaveral que cambió mi vida por siempre. Después de varios incidentes en los que personas desconocidas me confundían con un niño, mis hermanos mayores, adolescentes, inventaron una historia y me dijeron que yo realmente había nacido siendo un niño, pero con el fin de mantener un igual número de niños y niñas en la familia, mis padres me hicieron castrar y me guardaron mi pene en el congelador del garaje por si acaso de pronto quería cambiar de nuevo cuando creciera. Y esto fue complicado por el hecho de que mi papá era fabricante de salchichas y que nuestro congelador estaba lleno de salchichas. Entonces, como se podrán imaginar, estuve horrorizada por la posibilidad de que de pronto mi pene de niño pudiera haber sido consumido en una cena familiar. Y además parecía entender, incluso a una edad muy temprana, cómo realmente era importante para mí la identidad femenina. Entonces mi respuesta, al parecer, fue de realmente adoptar el estilo de chica más femenina que me pudiera imaginar. Y sinceramente viví con esta confusión en cuanto a mi género hasta casi mi edad adolescente, y creo que esta experiencia ha influenciado la forma con la cual tiendo a examinar el género y la sexualidad en mi trabajo. Y entonces pasé mi juventud admirando a mis hermanas mayores. Tenía 4. Y yo las miraba cuando entraban en estos muy extensos rituales de belleza. Y parece que fue parte de mi educación para volverme una mujer, yo también. Y este retrato retrata de alguna forma este proceso. Yo utilizo estos espejos repetitivos como un símbolo del narcisismo y del autorreflejo, porque esta imagen sugiere este periodo en la época o en la vida de una niña, en la que empiezan a preocuparse mucho, a tener una preocupación a veces malsana por su apariencia. Y
estoy muy interesado por el acto de mirar este poder, esta dinámica entre el observador entre el observador, el consumidor y el espectáculo, el tema, el sujeto. Y trato de buscar formas de implicar al observador sin depender de la mirada directa. Por ejemplo, en esta foto trato de sugerir una acción fuera de la imagen para crear una experiencia más interactiva para el observador. Una oportunidad para que puedan imaginar la mirada a la cual ella está respondiendo y cuál es la dinámica de la historia. Entonces, frecuentemente la gente me pregunta cómo escojo mis modelos, pero precisamente hay una persona muy recurrente en este trabajo, que es la persona de Fiona, y la verán aparecer en otras series. Entonces, antes de este trabajo, yo había hecho muy poco trabajo fotográfico. Esta serie de Short Street pues realmente fue muy inspirada por la presencia de Fiona. Muchos de los personajes fueron contactados por Craigslist, pero Fiona, al contrario, la conocí en un café en mi barrio y estaba con sus padres y me acuerdo que me pareció fascinante, hermosa. Y me acuerdo haber pensado que sería una persona fascinante para fotografiar. Y no tuve el coraje de acercarme a ella ni a su familia en este momento. Pero varios meses después, cuando estaba tratando de juntar accesorios y ropa para el proyecto, empecé pues visité la venta de garaje de sus papás. Y en ese momento pensé, esto es muy fortuito, ¿cómo no puedo preguntarle algo? Y felizmente pues se mostraron muy curiosos como para participar en este proyecto. Sentí que aprendí algo muy valioso con la serie de Short Street y fue la importancia de renunciar al control cuando uno lanza su trabajo al consumo y la interpretación del público. Y estaba realmente estudiando un contenido muy específico en esta serie y porque fue mi primer trabajo más allá o fuera del mundo académico, digamos. No tuve el privilegio nunca antes de haberme confrontado o de haber confrontado mi trabajo a la mirada del público y sobre todo sin la posibilidad de explicarle cuáles eran mis intenciones. Y, por ejemplo, pues como lo hacemos en una crítica en el aula de clase, digamos. Y fue fascinante de poder observar cómo la gente construye narrativas que están solamente basadas en sus propias experiencias de vida y las connotaciones y asociaciones que conllevan. Esto me llevó a querer trabajar más con esto. Y entonces, en las otras series, Sparrow Lane, La calle de los gorriones, traté decidí aprovechar esta interpretación de manera intencional. Sparrow Lane, La calle de los gorriones, fue inspirado de una conversación con mi amiga Fiona. Ella me contaba con mucho entusiasmo que había leído las novelas de Nancy Drew, que son novelas muy populares, muy, atemporales, muy americanas. ¿Algunos de ustedes han escuchado los libros de Nancy Drew? Pues son básicamente una especie de rito de adolescencia. Leerlas es una experiencia fundamental en la cultura americana y fue delicioso recordar estas novelas con ella porque yo también las había leído cuando era niña, pero aunque no pudiera recordar ni una sola trama, me acuerdo que las imágenes de las portadas estaban todavía en mi mente. Y si miran estas portadas, pueden ver o se nota el melodrama en el lenguaje corporal de los personajes, la forma como sus manos enmarcan la escena, la separación de sus dedos, las expresiones sorprendentes pero adorables en sus caras. Y entonces decidí emular esta estética y decidí entonces hacía posar, mis sujetos de una manera teatral y extremadamente amanerada.
Esto es el Golden Pillow. Y los libros de Nancy Drew llegaron primero a Estados Unidos en los años 30, o fueron primero introducidos en los años 30 por Carolyn Keene. Y es uno de los pocos ejemplos de inteligencia, curiosidad y autonomía para niñas jóvenes. Los críticos feministas han analizado Nancy Drew como un héroe mítico o como una especie de personificación de ideas contradictorias sobre el feminismo o la feminidad. Es al mismo tiempo un ícono del girl power, pero a la vez es dócil, pacata y miedosa. Y entonces usé esta dicotomía para influenciar mi trabajo. Ese trabajo de Sparrow Lane se trata finalmente de jóvenes niñas, adolescentes, que están a punto de adquirir un conocimiento prohibido, que es una metáfora para, o digamos, de esa precaria transición de niña a mujer. Y me interesa mucho en este espacio que está al tiempo entre los dos espacios, digamos, cuando una mujer empieza a sentirse al mismo tiempo vulnerable y empoderada al momento en que se convierte en mujer. Entonces, mis protagonistas están empoderadas por sus descubrimientos, pero también tienen una especie de amenaza latente. Y me interesa mucho entonces trabajar con esta dicotomía entre lo implícito y lo explícito. Estas niñas están potencialmente embarcándose hacia el peligro, pero al mismo tiempo el trabajo es totalmente vacío de violencia o sexualidad explícita. Es un trabajo muy inocente y es más un trabajo de potencial para perder la inocencia que me interesa mucho. El trabajo, el proceso fotográfico ha sido informado e influenciado por algunas películas clásicas como las de Alfred Hitchcock, por ejemplo. La iluminación muy teatral, las combinaciones de colores vivos y las composiciones muy formales. También era un maestro él creando pistas visuales para comunicar narrativas sin depender del diálogo. Me encuentro entonces interesada y preocupada a la vez por la relación muy particular de Hitchcock con las mujeres. ¿Cuántos de ustedes han visto una película de Hitchcock? Pues, por un lado, en esa época tenían muchas mujeres protagonistas en sus películas, lo cual era bastante inusual, y eran mujeres mucho más significativas que los personajes femeninos de la época. Tenían una especie de elemento de poder y control, pero tenían que enfrentarse con decisiones muy difíciles y a través de este sadismo aparente terminaban ellas siempre pagando por esto al final, con su piel blanca y su pelo muy rubio. Y entonces estas películas también otro estilo de películas me influenciaron mucho, como las películas de terror que retrataban personajes femeninos completos, complejos, y eran sujetos de traición muy brutal, pero al mismo tiempo su fortaleza estaba reafirmada al final de la película. Claramente el contexto histórico en el que estas películas se hicieron, en particular la progresión y la consecuente amenaza de la segunda ola del feminismo, contribuyó al conflicto que tenemos, por ejemplo, hoy en día con la identidad femenina en estas películas. Y la tensión, así como la estética visual, influenció mucho mi trabajo para Sparrow Lane. Considero también que el trabajo de mujeres surrealistas de mediados del siglo pasado me ha influenciado mucho, particularmente sus intereses en la psicoanálisis y la forma en la que pues, presentan de manera metafórica sus miedos, deseos e impulsos. A través de esta serie hay mucha iconografía familiar, como jaulas de pájaros, espejos, linternas cromadas, leche derramada, pasajes secretos, llaves maestras y objetos que son un poco metáforas psicosexuales. Estaba interesada en suspender o en alejarme de cualquier pista explícita para que el observador pueda ser,
digamos, invitado a construir sus propias conclusiones sobre lo que piensan que la imagen está comunicando. Y es un poco esa renuncia de control a la que me refería antes. Finalmente, mi objetivo era una narrativa un poco elíptica, un misterio, la voluntad de invitar a los espectadores a que de alguna forma, como estos personajes en la imagen, puedan tener el deseo de encontrar una solución en el camino. En el nivel más rudimentario, por supuesto, la fotografía es cuestión de capturar la luz. Entonces, no solamente utilizo la luz como un dispositivo formal para enfatizar los personajes, pero también como una forma de vehicular contenido. La iluminación de la luz de alguna forma sugiere una revelación sexual. Las fotos no son tomadas todas en piezas de una misma casa, aunque me gustaría mucho, por supuesto, tener acceso a una cosa de esas, y ni siquiera es a veces en el mismo barrio. Yo quiero mostrar de alguna forma que estas niñas están explorando las tierras de una gran finca ficticia. Quería de alguna forma unificar las narrativas y posicionar al espectador en este ambiente. Y a través de estos títulos, como estos títulos de Secret Portal, Ruby Ring, etc. Con estos títulos muy explícitos, me refiero a las convenciones de las narrativas de novelas misteriosas típicamente americanas y los nombres que yo leía también cuando era una joven lectora. Trato de ser muy consciente de los espacios en los que mis personajes viven, y en lugar de tomar las fotos en una casa, digamos, existente, yo más bien llevo a cabo toda la dirección de arte y el estilismo para completamente transformar un espacio existente, generalmente mi propia casa, para que se parezca a la visión que tengo en mente. Entonces, a veces puedo, no sé, pasar varias semanas organizando estos espacios y estas instalaciones para luego activarlas con los personajes y documentarlas fotográficamente. Por ejemplo, en esta imagen quería utilizar colores complementarios entre el rojo y el verde, pero no podía encontrar este papel tapiz un poco antiguo. Entonces lo diseñé en mi computador y lo imprimí en hojas de 8.5 por 11 pies y lo pegué a mi propia pared. Y una vez que hubiera digitalizado el negativo, pude limpiarlo un poco en Photoshop antes de imprimir. Y entonces, aunque este espacio sea externo, puede ser pensado como un escenario también, un set. Y hay mucho artificio que está empleado de manera muy intencional. Estoy utilizando colores complementarios, pájaros disecados o luces de cine. Pero esta parte de preproducción es una parte importante de mi trabajo conceptual. Compro muchas cosas baratas en mercados, a veces encuentro un objeto que de pronto va a provocar una memoria, un objeto que me parezca interesante, y empiezo a diseñar una historia, una narrativa alrededor de este objeto. Entonces, por ejemplo, encontré esta pareja o este par de guantes muy icónicos en una feria de artesanías, y estos guantes eran tan rígidos que ni siquiera se podían utilizar realmente, eran más como el símbolo de un guante. Como si fuera, no sé, una señal en una autopista, pero con un guante, digamos, algo muy particular. Y los compré con la intención de crear una historia alrededor de estos guantes. Y uno de los resultados que noté de este cuerpo de trabajo es que hay un continuum bastante amplio, en cuanto a la interpretación para los observadores. Por ejemplo, un niño joven puede ver esta imagen sencillamente como dos niñas que están tratando de recoger un guante que se cayó al piso, a un charquito. Pero la crítica que se publicó en Art and America fue escrita por un psicoanalista freudiano
con un punto de vista de la teoría feminista, y el crítico notó que este guante blando y húmedo es una metáfora, voy a mostrarles acá, que esta sombra bastante melodramática. Bueno, él dijo que este guante blando y húmedo es una metáfora vaginal, y que la sombra melodramática, como sangre menstrual goteando sobre las piernas de la niña, pues sugiere una implicación muy sexual realmente. Cosa que yo no estaba intentando conscientemente, por supuesto. Y entonces Sparrow Lane fue hecho con película de gran formato. Yo nunca percibí la cámara como un agente de verdad, digamos. En este trabajo ha sido un trabajo muy de pintura, y siempre pensé en la cámara como una forma de comunicar una imagen que está en mi mente. Entonces en este trabajo he construido una pareja de gemelos a partir de una sola chica. Y pude hacer esto fijando mi cámara en un trípode y fotografiando a esta persona 2 veces con distinto vestuario, distinta ropa y con gestos distintos, y luego componer las 2 imágenes en una misma escena. Y como mucha gente, me parece que los gemelos son bastante misteriosos y fascinantes, y quería explorar la idea de ellos como contrapartes, equivalentes o cómplices que se embarcan en descubrimientos juntos. Entonces esto es un ejemplo de cómo funciona mi proceso, el postproceso de mi trabajo. Generalmente yo escaneo las hojas de contactos en el laboratorio y compongo, digamos, unos compuestos bastante genéricos, digamos, y a partir de esto puedo tener un sentido de la característica o la interacción de personajes más ideal, así como la unidad formal, y finalmente selecciono, como en este caso la que estaba abajo a la derecha, porque pienso que es la que tiene más potencial para guiar el ojo del observador por el cuadro. Van a notar de pronto que estos pájaros son un motivo recurrente, una figura recurrente. De hecho, es por esto que se llama la serie Sparrow Lane, y funcionan como antagonistas a los protagonistas jóvenes, porque son un símbolo freudiano del falo. Aquí estos 2 pájaros ya los vieron en la escena del guante rojo, y ahora están, digamos, triunfalmente cantando encima de esta silla, pero la silla tiene la tela de tapicería toda lacerada, y esta niña tiene la falda como revuelta, y esto representa la pérdida de la infancia, de la inocencia y de la virginidad. Pasando ahora a otra serie, frecuentemente mis narrativas en mi trabajo son abstracciones de la vida real, de eventos de la vida real que han sido, digamos, que me han sido presentadas por los participantes de las imágenes. Entonces, como muchos artistas visuales, yo supongo que cuando alguien me cuenta una historia realmente interesante, se conforma una especie de tira de película en mi espíritu. ¿Alguien de ustedes se relaciona con lo que acabo de contar? ¿A ustedes también se les hace tiras de película en la cabeza? Y entonces en ese momento estaba recolectando memorias de niñez de parte de gente, o en este caso de parte de unas madres que estaban tratando de hacer un acto muy heroico para proteger sus hijos. Y esto es una de mis memorias muy antiguas. Y básicamente esta madre trataba de llevar a este niño, y un fuego empezó debajo del carro, y entonces esta madre salió del carro y sacó uno por uno todos estos niños del carro. Y me acuerdo cuando me contó esto, pensé, Dios mío, tenemos que hacer esta foto.
Y entonces la hicimos. Y entonces este trabajo sale también desde mis experiencias pasadas, porque estoy utilizando una secuencia de imágenes para construir una narrativa única, un poco como un corto o una novela gráfica. Entonces, claramente estas fotografías son bastante distanciadas de lo que pasó en realidad con Ana este día. Pero no estoy necesariamente tan preocupada con la necesidad de realmente presentar los hechos como pasaron, pero estoy más interesado en recrear esta visión que apareció en mi propia mente cuando Ana me compartió esta historia. Entonces aquí pueden ver el proceso de producción y pueden entender un poco cómo construyo una fotografía como esta. A veces me preparo varias semanas antes para, por ejemplo, un trabajo de este calibre, pero claramente no podría hacer este trabajo sin asistentes muy talentosos y participantes muy aplicados y muy pacientes. Siguiendo la misma línea temática como esta fiesta de cumpleaños de Ana, este trabajo, The Fall of Spring Hill, fue derivado de una de mis memorias más conmovedoras, pero al mismo tiempo distantes de la infancia. Es un proceso de 13 fotografías que ilustran un incidente que pasó en un campo de verano religioso en el que un niño se cayó de una especie de estructura de madera y la reacción de la madre furiosa para deconstruir esta estructura, para tumbar esta estructura en retribución. Esta secuencia de tal manera que implica una acción paralela entre las madres en la cocina de la iglesia preparando la comida y los niños que juegan en el campo afuera. Entonces se empieza con esta foto un poco premonitoria, casi de película de terror, ¿cierto? Con este cuchillo que muestra también de alguna forma la función de un clap que muestra el inicio de una acción en una película. En este caso, muestra de alguna forma una tarea muy sencilla del día a día, pero que es una premonición de una venganza muy brutal. Lo que pasa aquí es que un niño le pasa de manera muy tierna una oruga a otro niño. Pero sinceramente, antes de empezar esto, yo no sabía cómo iba a ilustrar esta caída. Pero cuando estaba preparando mi cámara y los niños estaban encima de esta estructura, en un momento miré y me di cuenta que este niño, rubio, Nolan, había encontrado una oruga y el sol estaba alumbrando desde atrás como un halo de luz y los otros niños se le acercaron esperando también poder cargar la oruga en su mano y sentir sus pequeñas patas peludas. Y me pareció muy bonito y entendí de una vez que esto fue la foto. Y entonces, por supuesto, mi desafío fue tratar de recrear un momento que había justamente desaparecido. Entonces, en lugar de ilustrar directamente la caída, volví a la cocina y una taza de café se cae y se rompe en el piso y simboliza un poco este momento. Entonces, de manera creciente, trato de empezar estas sesiones de fotografía con una visión muy preparada, que consiste en una locación muy buscada, una luz muy teatral, un vestuario muy calculado y una narrativa implícita, pero al tratar de capturar un poco esta incertidumbre natural, logro una especie de equilibrio entre esta estructura tan coreografiada y la respuesta muy, digamos, impredecible de los sujetos
Y entonces realmente su trabajo de actuación puede llevar a resultados muy interesantes. Entonces, por ejemplo, para esta foto estaba trabajando mucho la parte de la luz y cuando estaba revisando mis archivos, porque claro, ahora trabajo con fotografía digital y me permite tener resultados que no podía tener antes cuando trabajaba con película normal. Entonces, cuando estaba revisando estos archivos, me di cuenta que esta foto mostraba de una muy buena manera este momento de intuición materna en el que la mamá tiene un sentimiento muy extraño que de alguna manera interrumpe la pausa de café de las madres porque están sintiendo algo que no pueden ver, pero que les parece está mal. Entonces, en lugar de mostrar el niño herido en el pasto, decidí enfatizar la expresión de las miradas de los otros niños cuando ven el niño en el piso. Y otra vez, utilizando acciones fuera de la cámara y de la imagen, trato de crear una experiencia más interactiva para el espectador, invitándolo a imaginar sus propias, digamos, imaginaciones muy personales del niño herido. Y recuerdo que pues un niño llevó el niño herido hacia la parte baja del terreno, hacia la iglesia, y todos nosotros seguimos hacia donde las mamás estaban preparando el almuerzo. Esto simboliza el niño herido, que es una fotografía, una naturaleza muerta, digamos, que muestra una serie de platos como huevos picantes y otras comidas para picar con este plato lleno de Kool-Aid que realmente simboliza el peligro, de alguna forma la herida en la sangre, que es el momento en el que las mamás deciden actuar, abandonando sus tareas. Y las mamás responden de manera muy furiosa. Entonces, en sus pantalones de poliéster y sus vestidos de verano, cogieron sus hachas para deconstruir esta amenaza, de alguna forma, pues dañando lo que fue la fuente de la herida. Y yo estaba mirando, yo busqué una estructura de juego como esta, que fuera un poco fuera del tiempo, no demasiado moderna, como puede haber sido en la época en la que sucedió esto en realidad. Y la busqué en Craigslist. ¿Ustedes conocen Craigslist? Y pues en realidad hoy mucha gente las fabrica en los Estados Unidos. Y entonces encontré una en Craigslist y le dije a la persona que iba a venir a recogerla y él dijo, yo le dije que tenía una camioneta y le dije si de pronto esta persona podía estar ahí para ayudarme a deconstruirla un poquito para que quepa en la camioneta, pero resulta que él no iba a estar aquí y él dijo que no, esto va a estar listo para que tú te lo lleves. Entonces mi hermana y yo, ninguna de las dos carpinteras en realidad, llegamos para pues encontrar esta pieza solas, y fue la noche justo antes de la sesión de fotos. Y entonces imagínense, en la noche anterior estamos pues realmente moviendo, instalando esta construcción de madera en este campo, con una foto de muy baja resolución de cómo debía ser construida, y pues fue bastante desafiante. Y en este caso, como pueden ver, pues hay mujeres embarazadas, hay bebés, y yo no sabía realmente cómo podía estar esta última imagen. Yo pensé que iban de alguna forma a estar fotografiadas destruyendo la estructura con hachas, y de pronto yo mismo iba a entrar ahí, dañar un poco más la estructura y seguir tomando fotos. Pero lo que pasó en realidad es que
algo realmente fue más fuerte que estas mujeres. No pudieron resistir al tener el hacha en la mano de destruir este objeto y empezaron a destruir totalmente la estructura y ellas mismas se encargaron de hacerlo y yo pude documentar esto en fotografía y algo pues realmente que no me esperaba. Esto es una de las mamás que usó realmente su hacha. Entonces, en toda mi vida, estas imágenes de esta tarde soleada habían entrado y salido de mi memoria. Mi mamá murió desde entonces y nadie más puede realmente ayudarme a recordar si el evento fue exactamente como lo recuerdo, y de hecho sí pasó. Pero para mí la sola posibilidad de esta acción heroica de parte de las madres fue una oportunidad para visitar este lugar y tratar de recordar este momento. Voy a cerrar con 3 imágenes que pertenecen a una serie que se llama Backseat Vanitas y responden a mi deseo de pensar los objetos como una extensión de nuestra personalidad subjetiva. Y entonces son objetos muy domésticos que poblan estas series y estoy pensando mucho en las pinturas de naturalezas muertas del siglo XVII para retratar algunos objetos de esta vida cotidiana como símbolos de violencia, mortalidad o sexo, por ejemplo. Yo quería ver si podía de alguna forma mantener esta calidad narrativa en mi trabajo sin directamente pasar por los personajes. Y al presentar un espacio inhabitado, mi esperanza fue de alguna forma hipnotizar un poco al observador para que entraran a esta escena y que construyeran su propia visión de la escena y su propia historia. Y pues, para ser realmente honesta, creo que tuve una especie de placer, un poco de pues una curiosidad, un voyerismo, que pues me permitían retratar estas escenas, digamos, fijas, y son de alguna forma muy curiosas, invitan, pero al mismo tiempo uno no está realmente invitado a estar en este espacio, entonces hay un riesgo de que de pronto lo sorprendan a uno. Entonces tengo de hecho toda una colección de fotos en Instagram de carros reales que realmente retratan esta fascinación por este tipo de ambientes. Entonces esto pues concluye mi presentación. Me encantaría poder responder cualquiera de sus preguntas. Quería preguntarte por qué decidiste cambiar de trabajar como la foto análoga en un principio a la digital ahora, o si seguís trabajando las dos. Well, that's a really great question. Esta es una muy buena pregunta. I'm going to take that off. Okay, so that's a great question. So, pues en realidad I was trained in film. I'm kind of part of that yo me generation that formé made con la that película, crossover. la foto analógica, y formó parte de la generación que vivió este cambio. Y me gustaba trabajar con formatos amplios que permiten realmente tener estas impresiones fotográficas tan hermosas. Y yo me di cuenta también que estas cámaras muy pesadas, grandes, tenían una influencia considerable sobre mi trabajo, requieren mucho tiempo para enfocar la foto, para ajustar la luz, y creo que esto tenía un impacto demasiado grande en mi estética. Y la primera serie, Stories from a Short Street y Sparrow Lane, se hicieron justo después de mi graduación. Y en esa época realmente tenía muy poco presupuesto para hacer esto, entonces solo podía tomar unas 10 fotos.
para cada And so imagen, I was digamos. interested in Entonces me interesó, loosening my digamos, aesthetic, my liberar un compositions. poco mi estética And en la then composición. I also just became enchanted by the Y por supuesto, possibility pues me of, encantó la posibilidad having more material de to tener work with más in the material end, con el que and trabajar being al more final experimental on y ser set. más experimental So, en el escenario como tal, well, I en think los montajes. My earlier work, Entonces, the actual final print, mis primeros is probably trabajos, more en mis primeros trabajos de look at. pronto la foto I can't final de imagine pronto es going más back to film exquisita, because my más process of rica de shooting ver, is so, pero yo no puedo imaginarme devolverme it a relies esta so much on the tecnología digital analógica, process. porque hoy en día mi trabajo depende mucho del aspecto digital. Does that answer your question? ¿Esto contesta tu Okay. pregunta? Me causaba sobre todo la duda, no sé, pues, de cómo trabajas con los modelos, pero principalmente con los modelos niños. Pues, no sé si hay algún proceso previo o, no sé, cómo es el trabajo, sobre todo como de dirección, no sé si decirlo de actores, pero sí de estos modelos con los que trabajas. That's a good question. Muy buena pregunta. So, the access of working Pues with el children, acceso a estos I niños think para one of trabajar the con ellos. benefits of being a female A ver, creo que photographer uno de los beneficios de is ser that una mujer I'm fotógrafa able to, es que tengo la I'm posibilidad, perceived as less of a threat digamos if que I me approach perciben someone in menos public and como say, "Oh, your una child is amenaza so, cuando me acerco a un compelling, niño I'd love to diciéndole a la photograph mamá, them." ay, su hijo o So, su hija es tan bonito, tan bonita, me gustaría tomarle una foto. I've been able to garner Entonces, subjects to work he with. tenido la posibilidad de juntar sujetos but y in modelos para regards to trabajar working con with, ellos, pero you en know, cuanto al little trabajo children, con niños pequeños como I think tal, we're so used creo to que seeing- estamos tan maybe this is a little acostumbrados, bit better. Okay, here we go. I think we're so used to creo seeing que estamos tan images of acostumbrados children a ver performing imágenes for the camera, de niños que están actuando para la smiling, cámara, que por and, ejemplo when we sonríen, simply photograph que cuando children, fotografiamos niños sencillamente, when they're not cuando no performing, están actuando, we perceive se them percibe as estos being in niños very como contemplative estando en un momento muy spaces, contemplativo psychologically. o en un espacio muy And, contemplativo psicológicamente I hablando. think we attach Y creo que more le ponemos más, I think that we assume that there's asumimos de more, alguna manera que drama hay happening. mucha So, más I think actuación, my way cuando en of, realidad no. directing them in some ways Entonces en is estos casos a veces es más So, no dirigirlos que dirigirlos. So, and this is one of the advantages of working with Esto, por digital as ejemplo, well. es una de las ventajas de So, trabajar con I fotografía want digital. these- Yo quiero, por these ejemplo, girls who are, estas niñas, they're 4 creo que years tienen old, 4 años, to be looking at y a quieren child que who's just fallen, kind of in the distance ellas of a miren un niño que se construction. acaba de I caer didn't tell them ahí that. detrás mío, pero I yo no didn't les say, "A boy dije fell esto. down and he's Yo no les hurt, expliqué, and mira, imagine se him cayó un over there." niño y se lastimó, entonces imagínalo y míralo. hung out by Solamente these girls for a me little quedé bit ahí cerca and, de estas niñas por un rato and I photographed y them, las and, fotografié. I think I waited for Y creo que off esperé moments when un they momento un weren't, poco interacting with desconectado each other, de alguna and, forma, en el so I que guess ellas to no answer your estuvieran question, interactuando my la una con method la of otra. directing Y esto fue children mi is método not directing realmente. them. Mi And método then para as I'm dirección de editing niños through my es shots, no dirigir. then I'll see, like, this little glimmer, Estoy this más little moment buscando where I'm este like, "Oh, pequeño that momento, might suggest what I'm pensando, looking de for pronto in esto this sí scene." sugiere lo que quiero mostrar en esta serie. As a related anecdote, I do Otra some anécdota relacionada con esto es que yo hago un trabajo editorial también, assignments, and I was shooting a a veces project for para the New revistas, York etcétera, Times y magazine about this program yo hacía in, una sesión de fotografía para la revista del New York Times, y that has been implementing emotional trabajaba sobre intelligence in their curriculum una universidad of en primary grade California in the same way that que ha implementado these children en learn how to escuelas read and write. una serie de tecnologías sensoriales que permiten predecir wanted o me to take imitar these la forma en la que headshots los of these niños children
digamos, aprenden la matemática y la ciencia, etcétera, y trabajaron con niños y querían tomar fotos de los niños, y la forma en la que les enseñan la inteligencia emocional es que le asignan un color a una emoción. Entonces, por ejemplo, rojo es la ira, amarillo es un sentimiento de felicidad, verde a la calma y azul a la tristeza. Y muchos de estos niños crecen teniendo que sobrepasar muchas adversidades, mucha pobreza. Muchos de estos niños en esta zona eran de minorías étnicas, y entonces ellos logran realmente transmitir estos sentimientos. Mi trabajo no fue, por ejemplo, decirles, piensa en algo triste, sino solamente orientar su cabeza y decirle, mira un poquito hacia allá, relaja tu boca, para que ellos parezcan tener estos momentos de tristeza y pues la felicidad. Luego, yo por ejemplo, no sé, imitamos risas, y pues utilizaba pequeñas técnicas para trabajar con niños con el fin de pues generar en ellos algunas expresiones. Aparte de las historias de misterio de Nancy Drew, de Caroline Kane, ¿tienes algún otro libro o literatura de ficción que inspire tu trabajo como fotógrafa? Another good question. Otra buena pregunta. Well, I would probably A ver, say that other classic fairy creo que tales like hay otras Carol, historias Alice in típicas de Wonderland, pues cuentos de hadas, como Alicia en el País de las Maravillas, La Cenicienta, see other novels. To be otras completely novelas. frank, A ver, para ser completamente I don't read honesta, that much. no leo I tanto. know how to read. Yo sé leer, And it's usually my New Year's resolution that y I'm going to generalmente read es more, cada año mi but, resolución de año nuevo, I leer find más, that- pero and I think actually me parece que, I think a ver, part of my pienso que background in parte de mi academia, formación you know, I went académica, from pues high yo school pasé to desde el undergrad, colegio graduate a school, and then I taught at the luego college level el for about pregrado 7 or 8 y years. luego el I have posgrado this y way of luego fui relating profesora en reading colegio, to y tengo acquiring knowledge una or relación learning con for la a forma de class. adquirir And I conocimiento think que es fiction bastante can particular, y be, creo que la ficción, reading fiction can be o sea, leer ficción incredibly, puede ser fantásticamente útil building creativity. para construir la creatividad. The way that Pero my la forma life is, con la cual se organizó mi vida when I wanna decompress, hace que usually I watch a cuando, film, no sé, or pues relajarme if I un had a poco, choice veo between más bien una reading a película. book or, Si puedo escoger entre leer photographs or shooting photographs, I'd probably un choose the libro latter. o mirar mis fotografías o hacer fotografía, pues I yo can't think of seguramente anything escogería lo directly segundo. that comes to Entonces, mind, but, no tengo thanks así again un for libro reminding que me me to do llega that. así directamente a la mente, pero gracias por recordarme que tengo que leer más. Encuentro que en tu trabajo hay mucho mensaje como cifrado o codificado que quizá resulte difícil para el espectador a primera vista descifrarlo o entenderlo. En el caso de las adolescentes descubriendo su sexualidad o esto sobre el feminismo, etcétera, tú al presentar tu trabajo incorporas otros elementos para que ese mensaje sea más directo o más visible para el espectador, un texto que lo acompañe o un título más, no sé, más diciente, qué sé yo. ¿Qué mecanismos utilizas para que ese mensaje sea más directo o no importa y prefieres jugar con esa ambigüedad y viene bien si lo entiende el espectador y viene bien si no lo entiende? Gracias. Again, a really great question. Otra vez, I think muy buena it's, pregunta. I think it's really Creo que challenging to find es that muy sweet desafiante spot, encontrar este because, punto, you don't want to Porque
I don't want to provide too No quiero dar much demasiada información served on a platter to the viewer so entregada that it feels en bandeja de plata para el espectador, too personal. que de pronto vuelva la interpretación muy personal, muy relacionada con mi impresión, pero al mismo tiempo no quiero que el espectador sea totalmente perdido al punto de, digamos, perder el interés en mirar el trabajo. Entonces, uno de los mecanismos que utilizo es que trato de utilizar colores muy vivos, colores muy, digamos, visibles para que sean atractivos para cualquiera. Por ejemplo, alguien va a ver esta imagen y no va a ver nada más que una joven chica mirando un anillo. Y esto no me choca, pero de pronto habrá otro grupo de espectadores que va a empezar a mirar todas las otras imágenes y va a empezar a ver algunas de estas otras partes de la foto, otros elementos, y empezar a ver otra cosa, porque están pasando más tiempo mirando este trabajo. Pero entonces, yo participo en este momento en Fotográfica Bogotá y mi trabajo y mi exposición se comparte con otros trabajos que son un poco más basados en la moda, creo. Y entonces hay un pedazo de mí que busca decir, lo mío también es conceptual, o lo mío es conceptual también. Perdón. Y es difícil para mí encontrar este punto a veces, o siempre es la pregunta, digamos, ¿cómo encuentro este punto para llevar al espectador a no ser completamente perdido? Pero yo creo que de todas maneras mucho arte contemporáneo conceptual frecuentemente intenta, con el fin de entender la intención del artista, pues de acompañarlo con algún tipo de texto, alguna crítica o algo de este tipo. Primero que todo, muchas gracias por compartir tu trabajo con nosotros. Personalmente no lo conocía y me agrada mucho. Quisiera hacerte dos preguntas muy sencillas. La primera es saber si tienes alguna otra influencia, aparte de las que nos mostraste de Alfred Hitchcock, más puntualmente de fotógrafos. Yo personalmente no me alejo de ver tus fotos y no pensar en las de Gregory Crewdson. Tienen una relación como muy cercana, la narrativa, la forma como usas la luz. Y lo otro es, ¿qué viene para ti después de esto? ¿Qué es lo que piensas que es el siguiente como capítulo en tu proceso fotográfico? Okay, great. Yes, of course. Bueno, pues Gregory sí, Crewdson is an claro, obvious influence. Gregory And in fact, I Crewdson es remember una the first influencia time enorme y I de hecho me saw, acuerdo la primera vez que vi una foto de Gregory Crewdson. ¿Alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de ver una foto real de Crewdson? Son enormes, ¿no? Son fotos gigantes y son fotos muy, digamos, que parecen pinturas. Y mientras alguien como Jeff Wong puede ser uno de los precursores de este tipo de narrativa cinemática, de esta fotografía tan particular, Gregory lo llevó a un nivel muy diferente. Muchas de sus fotografías, pues el presupuesto de una fotografía es lo mismo que algunos largometrajes, por ejemplo. Y Gregory Crewdson también enseña en Yale, y entonces hay una estética que ha sido muy popularizada como la estética de la escuela de Yale, y hay otros fotógrafos como Philip Lorca de Croce, Ana Gaskell, seguramente.
Y a ver cómo se llama. I'll think about it, but Ahorita in the lo recuerdo. meantime, Cindy Sherman, I think, Cindy Sherman, you know, creo. while I'm not working in self-portraiture, Pues yo no trabajo she, haciendo retratos o definitely, autorretratos. changed our Ella ideas claramente of cambió photography. nuestra idea de lo que es la And then fotografía other y de lo que no cinematic es. sources, Y hay otras fuentes cinemáticas might be David Lynch, que también pueden comes to ser mind, David Lynch, um, influencias Todd cinematográficas, David Lynch, Todd yeah, Haynes, lesser known. de pronto Ian gente menos Wes conocida, pero bueno, Wes Anderson también. And then the second question was, what's Y next? Okay. la otra pregunta era, ¿qué sigue? Bueno, so- entonces, a ver, I've been in this process of he estado en este reinventing proceso my de career. I reinventar taught mi for carrera. about Yo 7 or 8 enseñé years, durante and then, 7 u 8 años y decided luego that decidí maybe I wanted to try my hand at pues que exclusively quería photographs, empezar a solamente a hacer fotos. creating a life Solamente of hacer fotos, creándome una vida de pues fotos de prensa o digamos fotos para revistas y también fotos artísticas. Entonces mi esperanza es de tratar de construir un equilibrio entre todos estos componentes. Y en los últimos años he gastado mucha energía tratando de mantener relaciones y conexiones con editores fotográficos y directores de arte, que realmente he aceptado todos los proyectos que me han llegado y he estado pensando, bueno, no, cuando me quede tiempo haré un nuevo trabajo artístico, pero esto no ha pasado. Entonces, tengo ahora una nueva serie que voy a inaugurar este otoño simultáneamente en mi galería de Nueva York y mi galería de Portland. Y tendré también una venta en el verano. Perdón, estaba visitando unas propiedades que se estaban vendiendo el verano pasado y encontré en una de estas casas que visité un lugar que me fascinó y esta mujer la vendía, la vendía una mujer de 100 años. Y fue una experiencia increíble visitar esta casa y esta casa me quedó marcada en la cabeza durante esta visita. Y hicimos un poquito de investigación sobre la casa y entendimos que había una mujer que tenía un comercio justo al lado de esta casa y que la había estado mirando como un gallinazo un poco, y esta mujer había salido de la ciudad y de repente la casa pues fue puesta en venta y ella la compró sin nunca haber entrado en ella porque la quería destruir para hacer un parqueadero. Pero finalmente entró a la casa cuando volvió y fue encantada igualmente que nosotros. Y ella dijo, no, listo, voy a quitar la casa y la voy a reconstruir en otra parte de la ciudad. Pero mientras tanto yo alquilé esta casa y me permitió pues pensar en algunos proyectos, porque me recordó otros proyectos que hice en el pasado. Por ejemplo, Sparrow Lane me tomó aproximadamente un año para hacerlo. Tomaba una foto al mes y hacíamos mucho casting entre cada foto. Y trabajaba con mis asistentes y teníamos que utilizar espacios vacíos para decorarlos y pues ponerle muebles, etc. Y en 5 días y hacía como 12 o 15 fotografías. Entonces, esta nueva serie va a ser algo pues que voy a preparar pronto. Y la historia detrás de esto es que mis 2 hermanas mayores me dijeron hace unos años que encontraron algún día una maleta cerca del río que estaba llena de ropa de mujer y reconocieron esto como una especie de tesoro muy valioso y la pusieron debajo de la cama y secretamente cada vez que pudieran sacaban alguna ropa de esta maleta. Y luego como adultos pensamos como, hey, ¿qué pasó con esta mujer? ¿Por qué encontramos esta maleta ahí al lado del río?
De pronto alguien le hubiera debido contar esto a un adulto para hacer algo al respecto. Entonces pienso un poco en este proyecto de las dos niñas que descubren esta maleta, y hay un paralelo entre las dos niñas que descubren la maleta y la historia de la mujer que podría ser muy implícita. De pronto los últimos 24 horas antes de que ella perdiera su maleta, por ejemplo. Eso es un poco la idea que tengo. Bueno, pues muchísimas gracias. Una última cosa que quería mencionar es que esta es mi tercera vez en la Universidad Nacional en los últimos 3 días, y tienen un ambiente muy especial. Hay mucha energía acá y es un lugar fantástico. Así que estoy muy agradecida.